te juro, por lo más sagrado, que no es clickbait. Dibujar ropa es fácil. El problema es que no te lo han enseñado como toca, como manda. Dibujar ropa es muy sencillo, el tema es interpretar ciertos elementos que actúan alrededor de ella, pero en este vídeo los vamos a ver todos, los vas a comprender y sobre todo los vas a aprender a replicar. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en este canal a mí no me gusta enseñar dibujo de esa manera que parecen como recetas de cocina, ¿sabes? En plan A más B más C y haces esto y lo otro y vas a obtener dicho resultado. No, para mí el dibujo es mucho más, se acerca mucho más a la comprensión. Así que en este vídeo vas a entender cómo se comporta la ropa, los tejidos y aprenderás a replicarlo en tus propios dibujos. Así que, hola a todas y a todos, soy JS Linares y hoy aprenderás cómo funcionan los tejidos. Vamos al lío. Pues vamos a comenzar aquí explicando el título del vídeo. ¿Por qué dibujar ropa es fácil? Pues mira, dibujar ropa es así de sencillo. Simplemente haciendo un pequeño plano, ya tenemos, por ejemplo, lo que sería un trapo de cocina extendido sobre una superficie. Y ya está, ya tendríamos la tela dibujada, ya que estamos hablando que es un plano donde no se percibe ni la profundidad ni nada. ¿Qué es lo que hace complicado o a veces difícil de entender los tejidos o la ropa? No es en sí el propio tejido, sino el comportamiento de sus físicas. Y para ello vamos a tener unos elementos muy concretos que tener en cuenta que ahora os los voy a contar. El primero de todos, y muy importante, son los puntos de tensión. Pueden haber uno o varios, ¿vale? Cuanto más puntos de tensión, evidentemente más complejo será la estructura que adopte. En este caso vamos a hacer un solo punto de tensión y a partir de él vamos como a extender el resto de nuestra tela. Por ejemplo, así podría quedar, sería una buena simulación, ¿vale? Aquí tendríamos un punto de tensión que podría ser, pues, como cogerlo con la punta de los dedos, que se estuviera sosteniendo sobre, yo que sé, a lo mejor algún tipo de palo o incluso con unas pinzas en un tendedero. Da igual. El punto de tensión os lo podéis imaginar como mejor os plazca. Pero hay otros elementos que están influyendo para que esta tela se perciba como la estás viendo aquí. Uno de ellos es, como hemos dicho, lo vamos a poner aquí. Tensión. Luego tenemos una muy importante que es la gravedad, ¿vale? O sea, siempre hay que tener en cuenta a la hora de dibujar algún tipo de tela, a nivel espacial, situarla en algún sitio. Por ejemplo, pues aquí tendríamos el suelo, aquí abajo, ¿vale? Hipotéticamente. Y aquí habría una tensión, o sea, ese punto de tensión más la gravedad. Pero hay otro elemento, si os fijáis. ¿Veis que esta tela está yendo ligeramente hacia la izquierda? Sí, lo digo bien, hacia la derecha. A veces dislexia pura. ¿Qué sería este elemento? Un elemento que es otra fuerza, que aparte de la gravedad también aquí podría estar actuando, que es, por ejemplo, la fuerza del viento. Hay una fuerza que está empujando ligeramente, no es muy fuerte, pero lo suficiente como para darle esa curvatura a la parte inferior de esta tela, ¿vale? Que sería, por ejemplo, le vamos a poner fuerza 1, ¿vale? En este caso es el viento, pero también podría ser simplemente que el punto de tensión se estuviese desplazando hacia allí. Eso, evidentemente, depende del contexto y de la ilustración que estés haciendo. Pero básicamente vamos a trabajar con estas 3 fuerzas y una última, ¿vale? Que también afecta directamente a cómo percibimos dicha ropa, ¿no? Es el material, ¿vale? El material. Ya que no es lo mismo, por ejemplo, cómo se va a percibir el cayente, ¿no? Esas curvas, ese movimiento en, por ejemplo, un trapo hecho de un material muy sedoso, muy fino,
que, por ejemplo, de algo mucho más consistente y más duro, más resistente a que esta gravedad y esas fuerzas impacten sobre él, como podría ser, yo que sé, un pañuelo de papel, ¿sabes? Va a ofrecer más resistencia a estos elementos y esto va a percibirse de un modo distinto. Pero esto lo vamos a ver a lo largo, pues, de este vídeo, ¿vale? Así que vamos a empezar por el primer elemento, la gravedad o los puntos de tensión. No sé por cuál comenzar. Los puntos de tensión. De modo que os voy a mostrar diferentes ejemplos en base a todos estos elementos, a estos 4 elementos, tanto la fuerza de la gravedad como la fuerza del viento o fuerza 1 o otras fuerzas, la tensión y el material. Vamos a ver diferentes ejemplos a través de los cuales vas a comprender, ¿vale? Se te va a ver la cabeza como un jodido melón, cómo interpretar la tela, ropa en diferentes situaciones. Pero es que además hay más. Cuando llegues al final, ¿vale? Cuando lleguemos al final de este vídeo, te voy a decir una cosa que aún te va a abrir aún más la cabeza y vas a decir, hostia, la tela lo es todo, lo empaña todo, porque estos elementos están presentes en muchas otras cosas dentro de lo que es el dibujo, ¿vale? Así que nada. En fin, que no me enrollo más. Ahora, con los ejemplos que voy a poneros, es que os va a quedar todo, vamos, pero clarinete. Empezaremos por los puntos de tensión. Vamos aquí a poner unos diferentes ejemplos. Uno ya lo hemos visto ahora, pero bueno, lo podemos repetir, ¿vale? Que sería con un ejemplo con un punto de tensión. Vamos a poner otro ejemplo con 2 puntos de tensión. De hecho, el segundo ejemplo vamos a hacer dos casos distintos de 2 puntos de tensión. Y luego haremos uno con 3 puntos de tensión, para que veáis cómo se va complicando un poco la cosa, pero si se entiende los fundamentos es muy fácil de interpretar. Un primer punto de tensión, pues ya lo hemos visto antes, ¿vale? Vamos a partir de aquí, o sea que todo va a caer hacia abajo, gracias a la fuerza de la gravedad. Y simplemente es cuestión de tirar como un poco como una especie de forma triangular, todo hacia abajo y ya está. Y interpretaríamos de un modo bastante sencillo el cayente de un trapo, por ejemplo, un trapo con una textura relativamente como sedosa. El cayente es bastante vertical, no llega a ser un vertical total, pero bueno. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Con 2 puntos de tensión. En este caso vamos a hacer que sean 2 puntos de tensión, pero que no estén tirando hacia los extremos, sino que estén sueltos, ¿vale? Que haya un cayente, por ejemplo. Este eje de aquí, vamos a hacer que esto caiga. Y aquí le podemos poner un par de líneas, ¿vale? Para remarcar que aquí hay esos puntos de tensión. Y luego simplemente lo tiramos hacia abajo. Y ya está. Y aquí simplemente cerramos. Evidentemente, los cayentes, como no son a plomo, ¿vale? No recto, siempre las partes inferiores donde hay el cayente de la ropa, nunca lo solucionéis con una línea recta absoluta porque queda desnaturalizado. Siempre te poned algo que sea un poco irregular para darle ese toque más orgánico. Pero, y aquí es donde se empieza a poner interesante, ¿qué pasaría si estos puntos de tensión que tenemos aquí, ¿vale? Los echamos para los lados, ¿vale? Aquí ya se podría un poco más interesante la cosa, así que vamos a hacerlo. Vamos a poner esos mismos puntos de tensión, pero los vamos a separar. ¿Cómo actuaría esto? Aquí se crearía una tensión brutal, ¿vale? O sea, no acabaría siendo una línea recta absoluta porque algo de gravedad afectaría, pero aquí habría muchísima tensión. Estos triángulos que se podrían formar con estas arruguitas de aquí estarían muchísimo más tensas y luego el cayente, evidentemente, ya que está esto echaría para arriba la tela, pues no llegaría tan abajo, se quedaría más o menos por aquí. De aquí podríamos añadirle pues, quizás alguna otra línea para simular esa fuerte tensión que se estaría generando en estos 2 puntos. Como podéis ver, cuando yo digo punto de tensión no significa que siempre tenga que ser una tensión máxima. Por ejemplo, aquí son puntos de tensión, pero al mismo tiempo son puntos de tensión simplemente que sostienen esta tela. En cambio aquí sí que estos puntos de tensión no solo sostienen la tela, sino que están generando una fuerza, ¿vale? Que afecta a todo el tejido. Pero aún lo podemos complicar más. Imaginaros que desde aquí vamos a pillar este mismo punto y
le ponemos otro punto de tensión y lo echamos un poco para abajo, ¿vale? O sea que vamos a poner un punto de tensión aquí. Y aquí empieza ya a complicarse un poco la cosa, ¿verdad? Pero podemos interpretar más o menos cómo esto se daría. Aquí no hay punto de tensión, por lo tanto, esto generaría una especie de curvatura hacia aquí, esto también hacia aquí, pero luego estos puntos de tensión entre sí crearían esta fuerza como una especie de fuerza triangular. Y estas líneas, que muchas veces la gente las pone un poco a la tuntún, en plan, es ropa, hay que ponerles líneas. No, esto responde a una fisicalidad. Esto quedaría suelto, quedaría mucho más sin tensión, y en cambio aquí se generaría este triángulo debido a estos 3 puntos de tensión. Aquí es donde entra lo que yo siempre os estoy diciendo, es donde entra esa comprensión profunda de los elementos, de lo que está actuando dentro del dibujo. Es eso que no se puede replicar, no se puede decir, pues mira, si haces esto y haces lo otro y haces lo de más allá, pues pum, ya tienes, yo qué sé, este dibujo X. Pero la gracia de entender lo que estamos haciendo aquí es que tú puedas diseñar el dibujo que a ti te plazca. Aquí tenemos estos elementos, pero con estos puntos de tensión les podemos añadir aún más, le podemos añadir más información. Por ejemplo, lo que decíamos, aquí está actuando no solo los puntos de tensión, están actuando también la gravedad que genera estas pequeñas curvaturas hacia abajo. Tenemos más o menos una comprensión de, si bien no hay un contexto, no hay una tierra o un suelo donde se pueda dibujar eso, más o menos por contexto y por el caliente de la propia tela, comprendemos. Pero hay otro elemento que es el que hemos dicho antes, que es el de la fuerza 1. Yo le llamo fuerza 1 porque pueden actuar diferentes fuerzas al mismo tiempo, pero en este caso le vamos a llamar viento porque es mucho más intuitivo. ¿Y qué pasaría, no? Es divertido pensar ahora en estos elementos que tenemos aquí. Imaginad que le ponemos un viento, una fuerza viento, que viene desde el lado izquierdo y afectaría a estas telas. Por ejemplo, vamos a empezar con este elemento porque creo que es más interesante. Seguramente se podría interpretar de muchas maneras, sobre todo si esto es fuerte o muy fuerte. De hecho, podemos hacer las dos y mira, y aún así va a ser divertido. Vamos a interpretar estos elementos con una fuerza de viento suave y luego la vamos a interpretar con una fuerza de viento mucho más agresiva, ¿vale? Fuerza suave, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, aquí tendríamos el punto de tensión, luego tendríamos que interpretar el caliente de la gravedad, pero al mismo tiempo con una cierta tendencia hacia los lados, por ejemplo, así y así, ¿no? Eso podría ser. Sería una interpretación, como decimos, no es una ciencia exacta. Yo, por ejemplo, he interpretado que aquí se levantaría un poco este faldón de aquí y vendría lo que se podría interpretar como la parte interior del tejido. Pero tú puedes hacerlo de diferentes maneras. El tema es tener conocimiento de que el punto de tensión es inmutable y la fuerza de la gravedad actúa en un principio y luego se desplaza gracias a esa pequeña brisa. Vamos a hacer lo mismo con los 2 puntos de tensión. Y aquí, como hay más elementos, pues también hay que tener en cuenta también más elementos. Por ejemplo, esta oquedad que se genera aquí en medio por culpa de la gravedad, a la que haya viento también va a percibirse como un pequeño desplazamiento hacia ese lado. Ahora lo voy a exagerar un poco. Quizás no es tanto, pero la parte más baja de esta oquedad está relativamente desplazada un poquito hacia ese lado para darle más esa sensación de ese viento que se va para allá. Y luego, pues podríamos hacer lo mismo que aquí. Tomamos este vértice, lo subimos hacia arriba y generamos esta punta de aquí y así. Y aquí, por ejemplo, podemos darle así. Ya está. Tenemos los 2 puntos de tensión, tenemos la gravedad actuando y tenemos esta fuerza de viento echando toda esta estructura hacia ahí. Como os
Aquí yo creo que es el ejemplo perfecto de lo que os decía al principio. Hacer la tela en sí no es complicado, sino que lo complicado es comprender todas estas fuerzas que actúan a su alrededor. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los 3 puntos de tensión. Tenemos aquí la tensión máxima, como aquí hay una tensión máxima, prácticamente no se percibe, o sea, al tener mucha tensión, esta pequeña cantidad de fuerza, en este caso, aquí no se va a percibir prácticamente ningún cambio. ¿Dónde se va a percibir? ¿Dónde va a tener mucho más fuerza? Valga la redundancia. El aire este que sopla. Pues ni en los puntos de tensión segurísimo que no, que van a ser estos de aquí, los 3 que tenemos, sino en las partes donde no hay tensión, que son en este triángulo de aquí y en este de aquí, especialmente en este, que es por donde viene ese aire. Así que seguramente esto, si hubiese un fuerte viento, vendría este vértice hacia aquí y se cerraría más o menos así. Así que vamos a interpretar un poco esto, que es esto así y esto así. Y por el otro lado, imagino que también habría un cierto vuelo por este lado. Así que más o menos quedaría así interpretado. Esto que parece una tontería no lo es en absoluto. Es muy sencillo, son formas de interpretación de ropa muy sencillas, pero que nos ayudan a ir teniendo un conocimiento muy profundo sobre lo que actúa sobre este tejido, porque después ya sí que te puedes liar, como aquí por ejemplo en mi camisa, ¿no? Con todas estas arruguitas, y por qué cuando subo el brazo se genera este punto de tensión y por eso se genera esta línea de aquí. Pero intentar comprender esto, ¿sabes? Lo que es la ropa, ya sé que es mucho más vistoso y seguramente para un vídeo de YouTube estar haciendo aquí waifus con falditas me daría muchas más visitas, pero yo prefiero que comprendas lo que está sucediendo aquí. Y hablando de comprensión, vamos a ver ahora cómo actuarían estos elementos si le damos un tratamiento distinto al material de la propia tela, ¿vale? Ya que no actuaría del mismo modo. Así que vamos a ver unos ejemplos. En este caso, vamos a crear unos puntos de tensión distintos para que se entienda mucho mejor este concepto. Vamos a hacer unos puntos de tensión que podrían, por ejemplo, ser un objeto. Yo lo voy a poner en redondo, ¿vale? Vamos a poner 1, 2 y 3. Y encima de estos objetos, que podrían ser una pelota, da igual, es lo de menos. Luego vamos a hacer un ejemplo con, yo que sé, con unos puntos de tensión también así grandes, pero que fuesen otros objetos para comprender mejor el movimiento, ¿no? de estos elementos. Aquí vamos a poner un ejemplo de lo que sería una tela muy sedosa, ¿vale? Con un caliente muy grande, lo que esto implica todo lo que es más sedoso, más suave, tanto la gravedad como las fuerzas que aplican a este tejido se van a ver mucho más exageradas. Aquí haremos un punto medio y aquí haremos un material mucho más resistente a estos elementos, ¿vale? Como lo que os digo, como si fuese una tela tipo como si fuese más papel, tipo tul, tipo pana, ¿sabes? Que son telas que son mucho más gruesas, por lo tanto todas estas fuerzas les afecta de un modo mucho más sutil. Pues vamos a comenzar por esa tela más sedosa, cosa que le va a dar mucha menos resistencia a las fuerzas que hemos dicho, ¿no? De esa manera vamos a ver que la gravedad le va a afectar de manera mucho más vertical, mucho más exagerada. Y el resultado pues sería algo parecido a esto. Vamos a poner un poco unas líneas para contextualizar un poco esa tensión que se pueda generar aquí, que es el punto de tensión. Aquí le vamos a poner un poco por detrás para que se intuya un poco esos volúmenes. Como veis, baja de manera mucho más recta debido a esa afectación de la gravedad. Aquí vamos a hacer algo que sería una dureza intermedia, lo cual ya es imposible que caiga de manera vertical a 90 grados. Vamos a hacer pues probablemente un caliente un poco más ancho y también ese caliente, esa curvatura por abajo también va a tener esos faldones un poco más
estirados, justamente debido también a la resistencia del propio material. Cuanto más fino es el material, la curvatura de los faldones de los cayentes del tejido suelen ser mucho más estrechos, mucho más chiquitos, y cuanto más fuerte es el material, estas ondas suelen ser un poco más anchas. O sea que aquí las vamos a dibujar. Eso, aquí un poco más exageradas y aquí un poco más anchas. Generamos igualmente unas líneas para el punto de tensión, para que se comprenda, para que se entienda ese cayente. Ahí. Y por último vamos a hacer esa ropa con mucha más resistencia, que se vería algo parecido así, y con esas curvaturas del cayente mucho más exageradas, mucho más abiertas. En el fondo, simplemente viendo cómo afecta de manera distinta la gravedad a estas telas, nos podemos hacer una idea aproximada de qué material sería del cual estarían formados, sin ni siquiera meterle ningún tipo de textura ni nada, simplemente con esa interpretación del cayente. Y esto es especialmente importante porque, sobre todo, en el caso de las telas que sean más finas, los objetos que estén por debajo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, como un bol o una copa, como un cáliz, mismamente. Vamos a hacer como una copa. Así. Ahí, más o menos. Imaginaos que este es el objeto que está debajo y encima vamos a poner una tela. Incluso, es más, la podemos poner medio dentro, medio fuera. Vamos a interpretar, gracias al material y a los puntos de tensión, todo lo que hemos aprendido, la vamos a situar interactuando con este objeto. Es más, vamos a añadirle también, porque esto también es importante, un suelo. En este caso, pues podría ser esto, una mesa. La vamos a situar. Pues vamos a ello. Venga, voy a poner aquí, voy a hacerme como un pequeño sketch de cómo sería esta tela aproximadamente. Lo voy a hacer también así. La voy a dejar como caer por encima de este cáliz. Y vamos a ver, aquí se generarían dos puntos de tensión, pero habría un poco de cayente hacia abajo, lo cual esto generaría una especie de oquedad con la tela. Esto vendría por aquí, esto vendría por acá, caería, y aquí también habría un punto así. De hecho, aquí se generaría esta pequeña curva de aquí y así. Más o menos eso sería una interpretación un poco libre, pero creo que bastante asertiva de cómo quedaría. Una hora después. 2 horas después. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Como os he dicho antes, tanto aquí como aquí se genera ese punto de tensión que os hablaba antes, que cuando están más juntos se da esa oquedad que está generada por la propia gravedad, ¿no? Aquí lo estamos viendo de frente, pero aquí mismamente también se daría. Estos puntos de tensión también generarían estas líneas, ¿vale? Que van a buscar ese punto central, ese cayente, y generar esas líneas, pues que le dan ese punto más orgánico a esa tela. Y aquí pues podríamos ya meter otros elementos. Vamos a imaginar por un instante pues que hay un viento muy fuerte que viene para acá. ¿Qué pasaría con esta tela? Probablemente se juntaría muchísimo más con la propia forma del cáliz, ¿vale? Ya que el cáliz, al ser un material duro, no le afectaría ese excesivo viento, pero en la tela sí que se vería afectada por dicho cáliz. Y estos puntos de tensión, ya que bajaría, pues se irían más para allá. Estarían más decantados hacia el lado contrario. Aquí también. Y se generaría un nuevo punto de tensión. Si os fijáis, ya que esto está pegado al cáliz, aquí habría el punto de tensión y no aquí arriba.
O sea, aquí también, pero el fuerte estaría aquí. Y aquí. Y todo esto estaría decantado para allá. Y aquí también lo mismo. Como veis, es constantemente interpretación de las físicas. O sea, realmente es la fisicalidad y entender cómo ese material interactuaría con todos estos elementos. Interactúa con el cuerpo físico, interactúa con otro cuerpo también físico, que es una fuerza física, pero que es dinámica. Esta es estática, dinámica. Y otra que es la gravedad, que es una constante. Siempre está presente. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Por qué soy un poco redundante en mis explicaciones? Porque si esto te cuesta de interpretar, o sea, eso ya cuesta, ya es un poco un quebradero de cabeza. Aunque, también te digo, cuando estás acostumbrado, y ahora aquí porque estoy contando al mismo tiempo que lo estoy haciendo, pero cuando lo tienes dominado sale de un modo mucho más espontáneo, evidentemente. Pero ¿por qué soy tan redundante o doy tanto la brasa con eso? Porque imaginaros, si hacer esta interpretación con un simple cáliz, imaginaos lo complicado que es hacer ropa que interactúa de manera natural, pues como con el cuerpo humano. O sea, es muchísimo más complejo, ya que hay muchos elementos actuando al mismo tiempo, muchos puntos de tensión, muchos volúmenes a los que se tiene que adaptar la ropa. Otro truco que también os puede ser de mucha utilidad en el caso de que queréis interpretar, por ejemplo, las fuerzas como fuerzas invisibles, como la del aire mismo. Aquí os dejo un truco que es bastante chulo, que es del aire. Si os cuesta interpretarlo, directamente dibujadlo. Dibujad como si... Imaginaros que hay una brisa de aire y literalmente la dibujáis como si estuviese pasando por aquí. Aquí tenemos nuestra tela. Vamos a hacer que tenga 2 puntos de tensión. Así. Y tiene que interactuar con este aire que pasa por aquí. Dile aire, dile fuerza, dile da igual, objeto. Porque después lo borras y ya está. Ahora simplemente tenemos que ver cómo esta tela interactuaría con este objeto, en el caso de que esté aquí presente. Simplemente vamos a tomar esos puntos de tensión y los vamos a hacer interactuar con dicho elemento. Sería así, así y así. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ahora simplemente nos cargamos esto y ya lo tenemos. Hemos interpretado aquí una especie, podría ser una corriente, podría ser, es que da igual, podría ser un objeto físico, no importa, porque lo interesante es comprender cómo este tejido está interactuando con este elemento. Por decirlo de alguna manera, vamos a hacer que esta misma tela, ¿vale? O sea, que esta interacción sea con un material mucho más sedoso, ¿vale? O sea, que se adapte muchísimo más a todo el entorno, que tenga mucho más caliente. ¿Cómo interactuaría? Pues imaginaos, caería mucho más vertical, vendría así hasta abajo, por ejemplo, lo podemos poner por aquí, y vendría por arriba, y caería por aquí, y aquí lo mismo, caería por aquí, volvería arriba, interactuaría, y tendríamos aquí, así, tendríamos esta interacción, ahí va, ahí, con este material. 6 hojas después. Y es más probablemente, aquí le vamos a dar también un punto más de caliente. Y ahora quitamos esto y chimpum. Tenemos este material interactuando con una fuerza que bien la podemos ver o bien la podemos quitar y la podemos ignorar, ¿sabes? Tanto podría ser así como, en vez de imaginarnos esto, pues imagina que aquí pues ponemos simplemente pues un cable, ¿sabes? Como si fuese de un típico tendido, y ya tenemos esta tela interactuando con lo que sea, ¿sabes? Con estos 2 nuevos puntos de tensión que van a generar lo mismo más o menos que aquí. Y otra de las cosas que también podéis hacer, que es muy guay, ¿vale? Es tomar dicha tela, ¿vale? Un dibujo de una tela, la extendéis, la ponéis como queréis dentro de un plano y directamente, o sea,
intentar imaginar como si la estuvieseis sosteniendo con los dedos y la manipulaseis. Empezando, por ejemplo, imagínate que tomas tus dedos y levantas esto de aquí, ¿vale? Llevas este punto de aquí hasta aquí arriba. ¿Cómo interactuaría la tela con este nuevo punto de tensión? Pues fíjate, simplemente borramos esto de aquí. Así, aquí se generaría un punto de tensión y la acabaríamos percibiendo de este modo. Pero podemos hacer mucho más. En vez de esto, tomamos uno de los ejes y imaginaros que lo tomamos con el dedo y lo llevamos, pues, yo qué sé, hacia aquí, hacia arriba. ¿Cómo quedaría esto? Si en vez de este punto está aquí, pues simplemente este eje, si este punto, en vez de estar aquí abajo, está aquí arriba, simplemente tenemos que mover este vértice de aquí y llevarlo hasta aquí arriba. Esto lo borramos. Y esto quedaría tal que así. Y esto de aquí así. ¿Veis? Es muy divertido, o sea, es como simplemente tomas y empiezas a manipular este tejido a tu antojo. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más. Mirad, en vez de... A ver si puedo... si no me lo borro así. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a tomar este mismo vértice, pero en vez de llevarlo hacia el centro, lo vamos a echar hacia aquí. ¿Qué va a hacer? Va a crear toda una tensión hacia este punto. O sea, si desplazamos esto hacia aquí, todos estos dos puntos se van a ver desplazados un poquito, todos hacia ese punto de ahí. De modo que vamos a trazar esas líneas hacia aquí y hacia aquí. Y esto de aquí, como hay un desplazamiento, se tiene que todo acercar proporcionalmente a ese nuevo punto. De modo que esto va a quedar tal que así. Esto lo disimularíamos un poco y ya estamos creando una nueva interacción física con esta tela. Es la misma tela, simplemente la estamos manipulando. Y lo mismo que haces con un vértice, pues lo haces con otro. Lo mismo, puedes tomar este de aquí y llevarlo hacia el centro e interpretar cómo quedaría si levantases esta zona de aquí. Pero no solo podemos hacerlo con uno, podemos hacerlo también con dos. Podemos tomar este de aquí, imagínate que lo echamos un poco hacia adentro y nos genera, pues, mira, esta forma tan curiosa. Como siempre digo, tienes que tener la capacidad de imaginarlo. Si por lo que sea no puedes o te cuesta mucho visualizarlo de manera de memoria, simplemente toma un papel, toma el ejemplo y ahora, por ejemplo, pues vamos a intentar reproducir lo mismo que estás viendo aquí, pues aquí. Pues ¿cómo sería? A ver, es que ahora tengo que pensarlo al revés porque lo estoy viendo en cámara. Vale, así y así, ¿no? Sería un poco el ejemplo. Simplemente generas esto mismo. Puedes pillar un papel, puedes pillar una tela, lo que sea, y lo generas y luego lo dibujas. Pero lo suyo es ejercitarlo mentalmente para que todas estas físicas las puedas manipular tú a tu antojo. Y en fin, podría estar dándote la brasa lo que queda de tarde con más ejemplos como este, pero creo que ya sería dar vueltas sobre los mismos conceptos. También podría ampliarlo, pero creo que para un primer contacto con lo que quería transmitiros con este vídeo creo que es suficiente. Si veo que esto os mola y que este vídeo pues funciona y hay comentarios al respecto, ya haré otro vídeo más enfocado quizás en lo que es ropa cosmética, ¿vale? O sea, para aplicaciones pues para personajes y tal. Pero como a mí lo que me interesa realmente y lo que siempre quiero transmitir en este canal es esa comprensión profunda sobre todos los elementos que tratamos aquí, creo que como vídeo introductorio a lo que es la fisicalidad de la ropa, entender el tejido y a manipularlo a tu antojo, creo que con esto es más que suficiente. ¡Ey! Pero espera un momento, que yo te he dicho al principio que iba a decirte una cosa, ¿no? Que te iba como a volar el cerebro. Vale, pues después de lo que has aprendido en este vídeo,
Simplemente voy a decirte, a lanzar unos conceptos, ¿vale? Y tú mismo le das unas vueltas. Piensa ahora en cosas como el pelo o en la piel humana. ¿Vale? Dale una vueltecita. Sin más, muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte, dale like, comenta. Si veo que hay mucho apoyo, me pensaré en hacer una segunda parte más orientado a ropa de tipo cosmética o más enfocada en el diseño de personajes. Y nada, muchísimas gracias también a los miembros que estarán apareciendo por aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Así que se me cuidan, que se les quiere mucho. ¡Chao!